Moyuni también se está uniendo a la sesión, creo. Muy bien, vamos entonces con la clase del día de hoy. Ya no te preocupes, Moyuni, ya te apunté, sí. Hoy día entonces les decía, vamos a entrar ya a la subestructura celular con el tema de membrana. Cuando hablamos de la membrana celular, nos estamos refiriendo a una estructura esencialmente lipoproteica, como ustedes saben. Esencialmente digo porque también hay carbohidratos en su constitución, que actúa como un filtro bastante selectivo, ¿no es cierto? Sabemos que es un filtro bastante selectivo, que va a determinar entonces que las concentraciones iónicas a ambos lados de esta estructura sean diferentes y se genere entonces lo que conocemos como un gradiente electroquímico, ¿no? Una diferencia de elementos químicos que a su vez generan una diferencia de cargas, ¿no? Dentro de las propiedades de la membrana que vamos a mencionar más adelante, está que es una estructura fluida. Entendamos fluida porque sus elementos son dinámicos, no están estáticos. Es una estructura en realidad cuyos elementos están en constante movimiento. Entonces, tiene este carácter de fluido. ¿Cuáles son las otras funciones que le podemos reconocer a nuestra membrana? Sabemos que participa, aparte de esta que acabo de mencionar, de ser un filtro altamente selectivo, ¿no? Sabemos que participa en la captación de moléculas del medio exterior al medio interior. No solamente mediante su semipermeabilidad que decimos, que conocemos, que deja pasar a algunos y a otros no, por su propia naturaleza química, sino que también vamos a ver que en ella se pueden desencadenar procesos tan complejos donde se puede capturar proteínas y moléculas grandes por los procesos conocidos como endocitosis. También permite mantener el balance hidromineral justamente por esta semipermeabilidad que posee. También sabemos que de desechos y secreción de sustancias diversas que muchas de ellas son sintetizadores químicos. Células, por supuesto, más especializadas en lo que es secreción que otras, pero todas en realidad tienen una secreción constitutiva. También vamos a hablar más adelante. También hay que señalar que la membrana participa también en lo que son las reacciones inmunológicas, porque el tipo de carbohidratos, sobre todo, ¿no? Los carbohidratos que ahora vamos a ver pueden estar anclados a los lípidos o a las proteínas, determina su tipo de tejido que es, su tipo de célula que es, ¿no? Cada célula tiene marcadores glicosídicos específicos en la membrana. A eso nos referimos aquí en esta diapositiva donde les he puesto confieren especificidad antigénica a la célula. Nos permite recibir entonces también señales químicas, permite transmitir impulsos nerviosos, en específicas también células. Esas serían entonces las funciones a resaltarle a esta estructura. Hablemos de lo que es su composición. Decíamos entonces que es una bicapa lipoproteica esencialmente, eso lo conocemos todos, ¿no? Bicapa porque van a ver que la distribución esencialmente de sus fosfolípidos es como doble capa, ¿no es cierto? Decimos esencialmente lipoproteica porque esos son sus componentes mayoritarios. En realidad la distribución y los porcentajes de estos componentes pueden variar de un tipo celular a otro, pero si quisiéramos identificar unos porcentajes, digamos, estándares, que 50% de sus constituyentes corresponden a proteínas, 40% aproximadamente corresponden a lípidos y un 10% aproximadamente corresponden a glúcidos, ¿no es cierto? En esta gráfica ustedes pueden ver entonces las dos capas, por eso se habla de bicapa. También se conocen como lámelas, dos lámelas entonces. Como ven, el grueso de su estructura está dado por lo que son los fosfolípidos, de los cuales ya hemos hablado en el tema de macromoléculas, por eso era muy importante identificar bien a todas las macromoléculas, porque
en estos siguientes temas sí vamos a estar mencionándolas, ¿no?, a ellas. Así que ya bien identificadas, podemos ubicarlas dentro de las estructuras respectivas. Dentro de los componentes lipídicos hay 3 lípidos abundantes en ella. Están los llamados fosfolípidos que les estoy mostrando, determinan el grueso de su estructura. Están también los esfingolípidos, y están también las moléculas de colesterol, ¿no? Los esfingolípidos pueden corresponder alrededor casi del 5%, inclusive en su constitución, o sea, no es poca tampoco su porcentaje, ¿no? Ahora, la distribución de estos componentes, estos 3 componentes lipídicos, es como ustedes la ven aquí, ¿no? Las cabecitas polares de los fosfolípidos van a mirar hacia los medios extracelular e intracelular, porque justamente son cabecitas de esta naturaleza, polares, que interactúan bien entonces con el agua. Mientras que donde encontramos las colitas de los ácidos grasos que se anclan al glicerol en estos fosfolípidos, estas las encontramos hacia el centro. La manito, estoy tratando de señalar y ustedes no ven nada. Ahí está mi manito, ¿sí? Mi puntero. Entonces, estos componentes son los que, ¿se acuerdan que les dije? Las cadenas hidrocarbonadas, en cualquier molécula que se encuentren, son sectores apolares y estos van escondidos hacia adentro. Las moléculas de colesterol, ¿se acuerdan que también les mencioné que tienen un grupito OH en el anillo ciclopentano peridrofenantreno? Ese grupito lo hacía polar, ¿se acuerdan?, a la molécula. Y en la parte del extremo opuesto teníamos también una cadena hidrocarbonada. Entonces, la posición del colesterol con respecto a los fosfolípidos es muy similar, es decir, por el lado del grupito polar, por la parte entonces del anillo ciclopentano peridrofenantreno, está paralelo, digamos, a lo que serían las cabecitas de los fosfolípidos. Y la cadena hidrocarbonada lo ubica paralelo a lo que vienen a ser también las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. Después, bueno, ya hablé del colesterol, ya les hablé de los fosfolípidos. Hablemos también de las proteínas. En el caso de las proteínas, ustedes recordarán que se pueden clasificar en proteínas periféricas o proteínas integrales, ¿no? Las integrales, como su nombre les dice, son aquellas que atraviesan íntegramente la membrana, es decir, ocupan las 2 lámelas, ¿no es cierto? Estas pueden ser, se han visto, pueden ser en alfa hélice o pueden ser láminas plegadas también, ¿no? En el caso de las porinas de las paredes de algunas bacterias, estas corresponden a láminas plegadas, así que también se puede mencionar que se presentan estas en bacterias. Las proteínas integrales, entonces esta que estoy señalando ahorita con la manito, cumplen funciones un poco más diferenciadas que las otras, que vendrían a ser las periféricas, ¿no? Las proteínas integrales suelen estar más relacionadas a funciones transportadoras y de proteínas canales, inclusive proteínas receptoras también, ¿no? Por otro lado, las proteínas periféricas, como ven, son aquellas que solamente ocupan una lámela. Podemos encontrarlas tanto en la lámela inferior, o sea, en la lámela que hace contacto con el citoplasma, como en la lámela superior, la lámela que mira hacia el medio extracelular, en cualquiera de las dos, ¿no? Pero como notan, yo puedo encontrar, por ejemplo, en esta lámela, ¿no?, una proteína periférica aquí, inmediatamente en la de arriba no es una copia exacta, ¿no es cierto? O sea, no tengo otra periférica en la misma ubicación. Puedo tenerla más allá, quizás como están viendo en este gráfico, ¿no? Eso es lo que se destaca, genera parte de esta propiedad que nosotros le reconocemos a la membrana, que es la asimetría. Cuando hablamos de asimetría entre las 2 lámelas, nos referimos a eso, diferente constitución, ¿no? Después tenemos que en el caso de las proteínas periféricas, sus funciones están más relacionadas a funciones enzimáticas o funciones también de receptores. Luego tenemos a los glúcidos, como les dije, los glúcidos solamente los van a ver anclados a los lípidos o a las proteínas de la lámela que mira al extracelular. O sea, no las van a ver por esta lámela inferior, ¿no? En este caso, esta gráfica, solamente, como notan, los glúcidos
están anclados ya sea a los componentes proteínicos o, como aquí, más a la derecha, a los componentes lipídicos, pero solamente de la lámela, diríamos, que hace contacto con el medio extracelular. A esta capa de glúcidos, entonces, que van a encontrarse unidos en varios puntos de la membrana, es lo que conocemos como glicocálix o glucocálix, es lo mismo, ¿sí? Que cumple esencialmente funciones antigénicas. Pasamos a la siguiente. Veamos en esta diapositiva algunas de las teorías más destacadas con respecto a la estructura de las membranas. En realidad han habido varios personajes que dieron su aporte al respecto del conocimiento de los componentes y la estructura membranosa, pero los más destacados son los que le he colocado aquí, ¿no? Tenemos el modelo de 1940, aunque muchos hablan de que en realidad se propuso en 1935, solo que se popularizó recién en 1940, 43, de Dobson y Danieli. Este modelo conocido como el modelo del sándwich, pues Dobson y Danieli señalaban que los fosfolípidos estaban en la parte interna, digamos, de la estructura membranosa y por fuera, periféricamente, entonces, estaban las proteínas. Entonces era como un sándwich, ¿no? Afuera, lo que sería el pan serían las proteínas y el relleno serían los componentes lipídicos. Cabe resaltar que ya para este momento ya se había desarrollado la microscopía electrónica y es por eso que basada en la microscopía electrónica es que estos dos científicos hacen su propuesta. Después también tenemos el modelo de Robertson en 1952. Él plantea esencialmente el concepto de unidad de membrana. ¿Y qué quería decir este concepto? ¿Qué resaltaba este concepto de unidad de membrana? La estructura común que tiene la membrana, que tiene las membranas diversas, ¿no? Es decir, todas las membranas tienen una estructura común, que es esta que estamos señalando. Además, también, utilizando de igual manera en mayores estudios en microscopía, él señala que estas partecitas de acá, que normalmente en microscopía se ven más claras, la parte interna, y las partes más oscuras son estas de acá de los extremos, él señaló que las partes claras correspondían a componentes no polares, hidrofóbicos, y aparecían, como les digo, más claritas, mientras que las zonas más oscuras, que son las de aquí, las de arriba, eran zonas que estaban ocupadas por componentes de la membrana que eran polares y también por proteínas, y que justamente por la parte de las proteínas es que estas fijaban, tenían bastante atracción de fijar metales pesados y por eso es que aparecían oscuras con las técnicas que se utilizaban, ¿no? Para observación al microscopio. Luego tenemos, por supuesto, ya el modelo de Singer y Nicholson de 1972, diríamos del modelo actual, ¿no? Vigente en la actualidad, que se conoce como del mosaico fluido. Este es el que especialmente, espero que ustedes entonces recuerden, porque este es el vigente, ¿no? Este modelo del mosaico fluido, Singer y Nicholson lo plantean en base a utilizar técnicas de igual manera de microscopía electrónica, pero combinadas con técnicas de criofractura, donde el objeto que se quiere observar es congelado. Bueno, primero se le echa un preservante, que es glicerol, para que soporte la criofractura. Después se les pone a nitrógeno líquido y luego se hace el fraccionamiento, pero en un medio de vacío. Y luego se hace una tinción para que se puedan eliminar los demás componentes que no queremos observar, ¿no? Entonces, combinando técnicas de criofractura, que son muy usadas justamente en lo que es la microscopía electrónica, es que ellos llegan a profundizar mejor en este estudio y proponen que las proteínas en realidad no están periféricos a la estructura membranosa, sino que más bien están como que fueran iceberg flotando en un mar de lípidos, ¿no? Que es lo que nosotros vemos aquí en esta grafiquita inferior, ¿no? Están inmersas entonces entre los lípidos, no están afuera
ni mirando al citoplasma, ¿no? Sino que están inmersas. Claro, en el caso de las periféricas sí podríamos decir, están como que mirando hacia afuera y mirando hacia adentro, pero están dentro de la estructura, ¿no es cierto? Inmersas. Se le llama entonces mosaico principalmente por la ubicación de las proteínas, ¿no? Que generan un arreglo particular en su estructura, ¿no? Su presencia determina un arreglo particular en su estructura. Y se le llama fluido, como les digo, porque estos componentes no son estáticos. La estructura membranosa es una estructura muy dinámica, ¿no? De movimiento, muy activa, como ya vamos a ver. Así que de ahí deriva la denominación de mosaico fluido. Acá tenemos los componentes entonces que hemos hablado de la membrana. Les estoy resaltando aquí los fosfolípidos, que ya lo hemos estudiado en el tema de lípidos, ¿no es cierto? Así que ya ustedes los reconocen. Los fosfolípidos podían ser de varios tipos, decíamos, según el grupito polar, ¿no? Teníamos entonces dentro de su estructura, si mal no recordamos entonces, en el medio, lo que era el glicerol, el punto de anclaje. Luego venían las colitas de los ácidos grasos que se habían anclado. Hacia arriba, hacia la cabeza, teníamos el fosfato y más arriba el grupo polar, que podía ser la colina, la serina, el inositol, la etanolamina. De tal manera que podíamos encontrar entre los fosfolípidos más comunes en la membrana fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina, fuera de otro tipo de fosfolípidos que ya son específicos de ciertas membranas, como por ejemplo en la mitocondrial, la cardiolipina. Aquí están viendo entonces la estructura de estos. También, como hemos dicho, dentro de los lípidos están los esfingolípidos, y se acuerdan que hemos hablado de dos tipos de esfingolípidos, ¿no? Los fosfoesfingolípidos y los glucoesfingolípidos, donde el alcohol ya no es el glicerol, sino era la esfingosina, ¿no es cierto? Que generaba parte del medio, el cuello de anclaje de ambos sectores con una de las patitas propias de la estructura representada de un esfingolípido, ¿no? Y teníamos dos tipos, en el caso de los glicoesfingolípidos, dos tipos, ¿no? Los cerebrósidos y los gangliósidos. En el caso de los cerebrósidos, en lugar de la cabeza, lo que iban a tener era un solo monosacárido. En cambio, los gangliósidos podían tener algunos pocos monosacáridos o sus derivados, ¿no? Y por eso podían ustedes encontrar la denominación de oligosacáridos en su cabecita polar, ¿no? Donde generalmente encontramos moléculas de ácido ciánico, que son derivados de la glucosamina 6-fosfato. Y aquí tienen la estructura nuevamente del colesterol, que ya hemos visto en la clase de lípidos. Recuerden, miren, ahí está la cabecita polar, ahí para que vean el OH, ¿no es cierto? El OH, el anillo esterano, y la cadena hidrocarbonada, que esta es la zona no polar, ¿no es cierto? La zona no polar. Entonces, miren acá a la derecha cómo se posiciona el colesterol, ¿no es cierto? El componente polar en la misma ubicación, digamos, que el componente polar de los fosfolípidos. Y la cadenita no polar también paralela, diríamos, a la ubicación de los componentes no polares de los fosfolípidos también. Ahí está la representación de glucolípidos. Como ven, son glúcidos anclados a los componentes lipídicos, porque también tenemos glicoproteínas, ¿no es cierto? Si es que los componentes glucosídicos están unidos a la parte proteínica, entonces son glicoproteínas más bien, ¿no? Las proteínas que son integrales pueden estar atravesando la membrana una o varias veces. Entonces tenemos proteínas de único paso y también tenemos proteínas multipaso cuando nos referimos a las proteínas integrales, como ustedes ven aquí, ¿no? Acá estamos viendo, no sé si ven la manito, una alfa hélice, ¿no? Y acá vemos otra proteína que más bien está dando 3 pasos. Esto es un multipaso, ¿no? 3 pasos. Acá tengo una sola. Miren las orientaciones que pueden adoptar estas, ¿no? Miren acá tenemos el barril, que también hay la posibilidad, como les dije, en las porinas. Muy bien, y acá tenemos otras, ¿no?
Las proteínas que conforman la membrana, como ya les he mencionado, pueden cumplir diversos papeles. Pueden ser proteínas que solamente están determinando su estructura, o sea, participan en darle estabilidad a la membrana, un papel plástico, digamos entonces, pero también tenemos otras que hacen las veces de proteínas canal, otras que hacen las veces de receptores, otras que hacen las veces de uniones celulares, o sea, ayudan a lo que es la unión entre dos células, y así podemos ver varias, ¿no? Algunas pueden ser receptoras, no para necesariamente mensajeros químicos, también pueden ser receptoras indirectamente, digamos, para virus, para bacterias, pero principalmente para virus es lo que llama la atención. Propiedades de la membrana. Dentro de las propiedades destacamos tres. La semipermeabilidad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de semipermeable? Que deja pasar algunos componentes, pero a otros no. Esto por su propia naturaleza química, que es lipoproteica, como hemos dicho, ¿no? Pero ojo, que una cosa es hablar de esta natural semipermeabilidad que tiene la membrana como estructura, y otra cosa va a ser cuando hablemos de procesos de transporte, entonces, de mayor envergadura, donde ya hablamos de lo que es endocitosis, ¿no? Donde a expensas de que la membrana sea o no permeable a un componente, gracias a procesos de invaginación, va a poder capturar inclusive proteínas, asociaciones supramoleculares, hasta bacterias, ¿no es cierto? Puede invaginarse y capturar bacterias. Entonces ya eso es fuera de su aspecto de semipermeabilidad, eso ya es gracias a mecanismos de transporte en masa, ¿no?